Hay algo que está sucediendo en este momento, algo que no se ve, algo que no se explica con medicina ni con lógica, pero que lleva tiempo tocando tu vida sin que hayas podido ponerle nombre. Y aunque no lo sepas, hay enfermedades que no comienzan en el cuerpo, comienzan en el espíritu, en el alma, en un lugar tan profundo que ni el mejor diagnóstico puede detectarlo, pero el enemigo sí. Y mientras escuchas esto, hay una batalla activa que ha estado rondando tu casa, tu salud, tu descanso. Y quizás nadie lo ha notado, quizás tú mismo lo has callado, pero hay señales que lo revelan. El cansancio que aparece sin razón, los síntomas que van y vienen como si huyeran cuando los buscas, los miedos nocturnos que no confiesas, esos pensamientos silenciosos que te dicen algo viene, aunque no sepas qué es. No estás aquí por accidente, porque hay cosas que no llegan por búsqueda, llegan por guerra espiritual. Y este mensaje es una intervención divina antes de que lo que te ha estado rodeando cruce la puerta. Ha habido momentos en los que sentiste que algo te estaba debilitando y no supiste explicarlo. Temporadas en las que tu cuerpo se enfermaba sin explicación, donde los médicos decían, todo está bien, pero tú sabías que no. Y quizás pensaste que era estrés, clima, edad, genética, casualidad. Pero en el mundo espiritual no hay casualidades, hay señales, hay advertencias, hay movimientos invisibles que solo se detienen con autoridad. Y hoy voy a hablarte de algo que casi nadie enseña. Existe un salmo que no fue escrito para decorar paredes, ni para sonar bonito en funerales, ni para ponerse en una tarjeta. Fue escrito como un pacto de protección, como una orden contra la peste, como una cobertura contra la muerte, como un escudo contra enfermedades que todavía no han tocado la piel, pero ya han sido lanzadas en el reino espiritual. Ese salmo ha detenido ataques antes de que la fiebre suba, ha tapado puertas que los demonios pensaban cruzar, ha reversado diagnósticos que ya estaban firmados y ha preservado generaciones que nunca entenderán cómo no cayeron cuando todo el mundo cayó. Pero escúchame, ese salmo no funciona por repetirlo, no es magia, no es poesía, no es amuleto, no es tradición familiar, no se activa por tenerlo pegado en la pared, ni por escucharlo una vez cuando hay miedo. Hay personas que lo han leído por años y siguen viviendo enfermas, agotadas, perseguidas espiritualmente porque nunca les enseñaron a habitarlo. Y aquí está la diferencia que cambiará tu vida si lo entiendes. Muchos lo leen, pocos lo activan. Muchos lo saben, pocos lo viven. Muchos lo tienen en la boca, pero no en el espíritu. Y si estás aquí, es porque el cielo sabe que necesitas aprender a usarlo como Dios lo diseñó, no como la religión lo redujo. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero por dentro lo has sentido. Hay algo que te está drenando desde hace tiempo, algo que no comenzó con un síntoma, sino con una sombra, un pensamiento, una atmósfera, una carga que nadie entiende, pero que tú sí sientes cuando cierras los ojos, cuando intentas dormir, cuando ves que otros se enferman y una voz te susurra que tú serás el próximo. Y si el enemigo ha intentado tocar tu cuerpo, es porque primero intentó tocar tu fe, tu mente, tu corazón, y no lo logró del todo. Por eso ahora ataca donde cree que eres más débil, en lo que no comprendes, en lo que no ves, en lo que no sabes cómo frenar. Pero hay algo que él no esperaba, que te encontraras con una palabra que puede detener lo que él planeó, una cobertura que no necesita permiso médico, una autoridad que no depende de tu fuerza física, sino de tu posición espiritual. Escucha bien esto y deja que entre hasta lo más profundo. Si apagas este mensaje ahora, puede que nunca sepas por qué has estado sintiendo señales que nadie más percibe. Puede que sigas luchando solo contra algo que no se vence con descanso ni con vitaminas. Pero si te quedas, no solo vas a descubrir cuál es ese salmo que ha salvado vidas antes de que el enemigo las tocara, sino cómo declararlo, cómo habitarlo, cómo usarlo como escudo antes de que lo que está rondando encuentre puertas abiertas. No estás aquí por consumo de contenido. Estás aquí porque hay una asignación espiritual sobre tu vida que el enemigo quiso enfermar antes de tiempo. Y este puede ser el mensaje que marque el antes y el después entre seguir batallando en silencio o vivir bajo una cobertura que el infierno respeta. Y ahora necesito que escuches esto con el alma, porque lo que voy a decir a continuación no es teoría,
Es la descripción exacta de algo que tú has sentido, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Porque hay un tipo de dolor que no deja moretones, pero pesa como una piedra metida en el pecho. Un cansancio que no se quita durmiendo. Un agotamiento que no viene del cuerpo, sino de un lugar más profundo. Un silencio que duele más que un grito y una sensación constante de que algo está roto adentro, aunque no sepas dónde ni cómo se quebró. Y tú lo has vivido, lo has sentido al despertar sin ganas, al acostarte con pensamientos que no se van, al mirar tu reflejo y preguntarte en silencio qué te pasó. ¿Cuándo fue que dejaste de sentir paz? ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo que todo está bien mientras por dentro algo se marchita? Has tenido días donde todo parece estar en orden, pero algo invisible te aprieta el alma. Momentos donde sonríes pero no hay alegría, donde hablas con la gente pero sientes que nadie te escucha de verdad, donde te acostumbras a vivir con un vacío que no se llena con nada, porque intentaste distraerte, intentaste ser fuerte, intentaste ignorarlo, intentaste ponerle nombre, intentaste comparar tu dolor con el de otros para minimizarlo, pero en el fondo sabes que hay algo que no se ha resuelto y que sigue ahí como una sombra dentro de ti. Quizás te has sentido desconectado de Dios aunque lo ames. Has querido orar pero las palabras no salen. Has intentado adorar pero tu espíritu está callado. Te has arrodillado con fe, pero hay una capa invisible que no te deja sentir su abrazo. Has querido creer con todo tu corazón, pero hay algo que te ala hacia abajo, como si una fuerza que no comprendes te estuviera robando la esperanza a gotas. Y a veces te duermes con el presentimiento de que algo anda mal en tu vida, aunque no puedas explicarlo. Como si tu alma estuviera tratando de darte una señal que tu mente no logra traducir. Y lo peor es que te has acostumbrado a convivir con esa incomodidad silenciosa, a callar esas lágrimas que a veces suben cuando estás solo, a seguir funcionando como si no pasara nada, aunque por dentro sientas que algo se te escapa poco a poco. Y nadie lo nota porque aprendiste a sobrevivir en automático, a hacer lo que tienes que hacer sin mostrar lo que realmente cargas por dentro. Y tú lo sabes, porque has tenido noches donde no puedes dormir aunque estés cansado, momentos donde te duele el cuerpo sin razón aparente, instantes donde sientes opresión en el pecho sin explicación médica, pensamientos que llegan sin ser invitados y que te hablan de derrota, de enfermedad, de miedo, de pérdida, de agotamiento, y aunque tratas de espantarlos, hay veces en las que se quedan ahí rondando como un murmullo oscuro, que nadie más escucha, pero que tú sí sientes como si estuviera respirando cerca. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente corre más rápido que tus fuerzas? ¿Cuántas veces has tenido ganas de pausar todo y desaparecer por un momento del ruido? ¿Cuántas veces te sorprendiste pensando, no sé qué me pasa, pero algo no está bien? ¿Cuántas veces has querido apagar tu mente, aunque sea por un minuto, porque hay pensamientos que te desgastan más que cualquier esfuerzo físico? Y aunque trates de justificarlo, sabes que hay una parte de ti que está clamando ayuda en silencio. ¿Has sentido esa sensación de estar perdiendo algo que no puedes nombrar? Como si una parte de ti estuviera apagándose poco a poco, como si tu alma tuviera heridas que nadie ve, como si tu espíritu estuviera cansado de una lucha que no sabe cómo ganar, y mientras por fuera haces tu vida normal, por dentro hay preguntas que nadie ha respondido. ¿Por qué ese dolor aparece sin motivo? ¿Por qué esa ansiedad llega cuando todo parece tranquilo? ¿Por qué hay días en los que te sientes ausente incluso rodeado de gente? ¿Por qué sientes que algo te está desgastando aunque todos te digan que estás bien? ¿Por qué hay señales en tu cuerpo que los médicos no entienden pero tu espíritu sí reconoce aunque no pueda explicarlo? Y a veces piensas que tal vez te estás volviendo exagerado, que estás cansado, que necesitas vacaciones, que todo pasará. Pero hay algo dentro de ti que sabe que no es simple cansancio, no es casualidad, no es mentalidad débil, no es falta de fe, no es drama, no es costumbre. Es algo que ha estado intentando tocarte desde adentro y no sabes cuánto tiempo más puedes callarlo. Y antes de que sigas creyendo que esto es algo normal, deja que te diga algo que tal vez nadie se atrevió a decirte hasta hoy. Ese cansancio que no se cura con dormir, esa tristeza que aparece sin motivo, ese peso que sientes en el ambiente cuando entras a ciertos lugares, esa sensación de que algo te observa cuando la noche llega, esa enfermedad que ronda tu familia de generación en generación,
esa opresión que aparece cuando intentas orar, esa angustia que se instala cuando todo parece estar en paz, no son casualidad, no son simple emoción, no son coincidencia, no son debilidad, no son pensamiento suelto. Son señales de que tu alma ha estado siendo atacada de una forma silenciosa, pero insistente. Y mientras tú lo ignoras o lo justificas, hay fuerzas espirituales que lo entienden perfectamente y siguen avanzando porque no han encontrado resistencia. Y aunque nadie lo ve, tú sabes que hay días en los que tu cuerpo habla lo que tu alma ha callado durante años. Que hay dolores que no aparecieron ayer, sino cuando una herida abrió puertas hace mucho tiempo. Que hay síntomas que se repiten, pero no nacen del cuerpo, sino de un peso espiritual que ha estado acumulándose poco a poco. Que hay enfermedades que comenzaron en un recuerdo, en un abandono, en una traición, en una palabra que te marcó, en una soledad no resuelta, en una culpa que nunca sanaste. Y lo sabes porque tu espíritu lo siente. Porque hay momentos donde tu corazón late rápido sin razón, donde tu respiración se corta en medio del silencio, donde tus manos se enfrían cuando nadie te toca, donde tu mente se llena de ideas que no son tuyas, donde el miedo entra sin invitación y se sienta como dueño de la casa. Y si hasta ahora no has entendido por qué te pasa todo esto, vas a entenderlo cuando entremos a lo que viene, porque lo que has sentido no es debilidad. Es una señal de que hay un conflicto espiritual sobre tu vida que necesita ser enfrentado desde una dimensión que no has usado todavía. Y ese salmo del que te hablé no es un poema, es un arma. Pero antes de que lo puedas activar, necesitas saber qué es lo que está tratando de entrar por las grietas que dejaste abiertas sin darte cuenta. Y todo eso que has venido sintiendo, todo ese cansancio que no tiene causa física, esas señales que tu cuerpo lanza sin explicación médica, esa tristeza silenciosa que nadie entiende, no son simples emociones desordenadas, ni casualidades psicológicas, ni etapas normales de la vida, como muchos te hicieron creer, porque lo que está afectándote no empezó afuera, empezó en lo profundo donde nadie mira, en el lugar donde el enemigo siembra antes de atacar, en el punto exacto donde el cuerpo todavía no habla, pero el espíritu ya está herido, en esa dimensión donde lo invisible se prepara para manifestarse cuando la fe está debilitada. Y aunque lo has intentado explicar con lógica, aunque has buscado palabras para justificar lo que sientes, hay algo dentro de ti que sabe que esto no es algo que se cure con descanso, ni con distracción, ni con medicamentos, ni con pensamientos positivos, porque lo que estás enfrentando tiene olor a guerra espiritual, y tú lo has percibido aunque no hayas sabido nombrarlo. ¿Has notado que tu paz se apaga en momentos donde no debería apagarse? Que tus fuerzas se desvanecen justo cuando estás empezando a levantarte. Que tu salud se resiente cuando tu espíritu está más débil. Que tu mente se llena de temor cuando intentas orar. Que tus pensamientos se nublan justo cuando intentas avanzar. Que la enfermedad toca tu puerta cuando tu fe está más silenciosa. Y eso no es casualidad. Eso es señal de que hay algo moviéndose en lo invisible y golpeando desde adentro para que te acostumbres a vivir desgastado, resignado, enfermo o confundido. Porque el enemigo no siempre entra destruyendo de golpe. Primero debilita el alma, desgasta la esperanza y enferma lo que nadie ve para que lo visible termine cediendo después. Y lo más peligroso es que muchas veces la batalla empieza cuando ni siquiera lo notas, cuando abres puertas sin darte cuenta, cuando el dolor viejo no es sanado, cuando el rencor se queda guardado, cuando el miedo se vuelve costumbre, cuando la culpa se mete en silencio, cuando el abandono de ayer sigue respirando dentro de ti, cuando una palabra que alguien dijo hace años todavía sangra por dentro, cuando un trauma enterrado abrió una grieta por donde lo espiritual comenzó a filtrarse. Y tú lo has vivido porque hay pensamientos que llegan de golpe, como si alguien los hubiera empujado dentro de ti. Hay emociones que aparecen sin explicación, justo después de hablar con ciertas personas o entrar en ciertos lugares. Hay atmósferas que te cargan el pecho con solo cruzar una puerta. Hay noches donde el insomnio se siente como ataque y no como desvelo. Hay mañanas donde el cuerpo se levanta cansado como si hubiera peleado una guerra mientras dormías. Y eso no es imaginación, es manifestación de algo que ha encontrado entrada y que seguirá atacando mientras tú sigas pensando que todo es emocional, normal o casual.
Y quiero que entiendas algo que muchos ignoran hasta que ya es tarde. Hay enfermedades físicas que son consecuencia de una herida espiritual que nunca fue sanada. Hay dolores corporales que comenzaron con una palabra que te destruyó por dentro. Hay síntomas que nacieron en el alma y bajaron al cuerpo como reflejo de algo que llevas cargando desde hace tiempo. Hay opresiones que se disfrazan de ansiedad. Hay ataques que se disfrazan de estrés. Hay cadenas generacionales que se esconden bajo diagnósticos médicos. Hay raíces que vienen de historias familiares que nadie quiso enfrentar. Hay lágrimas no lloradas que se convirtieron en enfermedades silenciosas. Hay puertas abiertas por miedo, por pecado, por desesperanza, por ignorancia. Y mientras no las cierres, seguirán entrando cosas que debilitan tu espíritu hasta enfermar tu carne. Y no te confundas. No es que no tengas fe, no es que no creas en Dios, no es que no lo ames. Es que hay batallas que no se ganan solo con creer. Hay batallas que se ganan con revelación, con entendimiento, con la palabra correcta usada en el momento preciso, con autoridad espiritual que no nace de repetir versículos, sino de habitarlos, vivirlos, declararlos, apropiarse de ellos como espada y escudo, porque el enemigo no teme a quienes escuchan la Biblia, teme a quienes la activan, no teme a quienes oran por costumbre, teme a quienes declaran desde el Espíritu, no teme a quienes dicen yo creo, teme a quienes se cubren bajo el abrigo del Altísimo y hacen del Salmo 91 un refugio, no un poema. Y lo que estás enfrentando ahora, eso que sientes que te ataca por dentro sin nombre claro, eso que se refleja en tu cuerpo cuando tu alma se agota, eso que te roba el sueño o la fuerza, eso que entra cuando estás más vulnerable, eso que se activa cuando estás solo, eso que sientes que te observa cuando intentas descansar, no es solamente un síntoma suelto, es señal de que alguien o algo ha estado buscando entrada por alguna grieta espiritual que quedó abierta. Y mientras no la cierres, seguirá entrando con más fuerza. Y lo que hoy se siente como cansancio puede convertirse en enfermedad crónica. Lo que hoy se manifiesta como opresión puede volverse diagnóstico. Lo que hoy aparece como molestia pasajera puede convertirse en una batalla más grande si no activas lo que Dios ya dejó preparado como defensa. Por eso este mensaje no vino a darte consuelo solamente, vino a diagnosticarse desde el Espíritu lo que el cuerpo aún no ha entendido. Vino a abrirte los ojos a una realidad que no puedes seguir ignorando. Vino a sacudirte antes de que el enemigo cruce el límite. Vino a mostrarte lo que está detrás del dolor, del cansancio, de la ansiedad, de la enfermedad invisible. Porque hay algo que Dios quiere sanar, romper, revelar y cerrar desde la raíz antes de que lo que está rondando se convierta en algo más fuerte. Y ese diagnóstico invisible que nadie más ha podido darte es este. Lo que te está afectando no solo se combate con medicina, se combate con cobertura espiritual, con palabra profética, con autoridad, con el salmo que Dios dejó como refugio para los que habitan, no para los que visitan. Y si sigues conmigo vas a descubrir por qué ese salmo no ha funcionado en muchos y cómo puede cambiar radicalmente lo que tu cuerpo y tu alma han estado cargando en silencio. Y si hasta ahora has sentido que todo esto describe exactamente lo que llevas dentro, entonces tienes que entender lo que está en juego, porque lo más peligroso no es lo que ya sientes, sino lo que puede desatarse si ignoras las señales que tu espíritu ha estado enviando sin palabras, porque las grietas que no se sanan se convierten en puertas, y las puertas que no se cierran permiten que el enemigo avance con más fuerza, más sutileza y más legalidad espiritual de la que imaginas. Y cuando eso sucede, lo que hoy es cansancio se convierte en enfermedad. Lo que hoy es insomnio se convierte en opresión. Lo que hoy es vacío se convierte en desesperanza. Lo que hoy parece algo pasajero se transforma en hábito, en atadura, en diagnóstico, en sentencia. Y no porque Dios lo quiera, sino porque el silencio espiritual termina entregando terreno que nunca debiste ceder. Hay personas que no murieron el día que su cuerpo se enfermó. Murieron cuando su espíritu dejó de resistir, cuando bajaron la guardia, cuando dejaron de habitar la presencia, cuando se conformaron con sobrevivir, cuando dejaron que la tristeza se hiciera compañera, cuando un pensamiento oscuro dejó de parecer peligroso y empezó a parecer normal, cuando el alma se rindió sin gritar. Y ese es el punto exacto donde el enemigo instala enfermedad, apatía, confusión, división familiar, desgaste emocional, desesperanza crónica, y lo hace en silencio, poco a poco, hasta que el día que explota todo parece repentino, pero en realidad
fue construido desde hace años sin que nadie lo viera. No puedes seguir creyendo que el tiempo lo cura todo, porque el tiempo sin cobertura no sana, erosiona, desgasta, rompe desde adentro. Y mientras tú dices, ya se me pasará, el enemigo dice, ya casi entra. Mientras tú piensas, solo estoy cansado. Él sabe que estás en el punto exacto donde puedes sembrar enfermedad. Mientras tú dices, esto es normal, a todos les pasa. Él observa que lo que antes te dolía ahora lo aceptas, que lo que antes te preocupaba ahora lo ignoras, que lo que antes te alertaba ahora lo escondes. Y en ese estado de acostumbramiento es donde se pierden batallas que nunca debiste pelear solo. Hay familias enteras que heredaron enfermedades espirituales porque nadie interrumpió el ciclo. Hay generaciones que nacen con dolores que no les pertenecían porque alguien antes cayó lo que debía romper. Hay casas donde el espíritu de enfermedad se instaló como huésped porque la fe se volvió visita y no habitación. Y si no levantas un muro espiritual antes de que termine este año, podrías estar abriendo paso a algo que afecte no solo tu cuerpo, sino tu mente, tu descendencia, tus días, tu propósito, tu llamado, tu paz. Y escucha esto con atención porque la Biblia no adorna la realidad, la revela con fuerza. Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando esas tres cosas se manifiestan, no siempre lo hacen de golpe. Primero te roba la paz, luego mata la fe y después destruye el cuerpo, porque así es como opera el enemigo cuando no encuentra resistencia espiritual, cuando no hay palabra habitada, cuando no hay cobertura activa. Y si has sentido que algo te roba el sueño, que algo te quita las ganas de orar, que algo te consume las fuerzas, que algo apaga tu esperanza, no puedes seguir diciendo que es coincidencia, porque las coincidencias no desgastan el espíritu, las guerras sí. Y lo que hoy está intentando entrar no viene a molestarte, viene a quebrarte, viene a instalarse donde tú todavía no decidiste levantar escudo. Y si no haces nada, si ignoras este aviso, si decides seguir como si esto no fuera contigo, te expones a algo que no podrás enfrentar con voluntad humana, ni con pensamientos positivos, ni con discursos motivacionales. Porque hay enfermedades que son físicas, pero nacen en lo espiritual. Hay ataques que parecen emocionales, pero fueron lanzados desde las tinieblas. Hay síntomas que el enemigo te pone enfrente para convencerte de que no hay salida. Y si no levantas palabra antes de que ataquen con más fuerza, podrías terminar haciendo lo que muchos han hecho. Acostumbrarte a vivir enfermo, rendirte ante lo que el médico dijo, aceptar que la ansiedad es parte de tu identidad, creer que el insomnio es tu estado normal, asumir que tus dolores son hereditarios, permitir que tu alma se marchite sin pelear, resignarte a ver cómo tu cuerpo refleja una batalla que nunca enfrentaste con armas espirituales. Pero si estás escuchando esto, todavía no es tarde, porque Dios no advierte por crueldad, advierte por amor, no revela por presión, revela para liberar, no confronta para humillarte, confronta para despertarte. Y si te está hablando, ahora es porque vio algo que tú no has visto. Algo que se está moviendo alrededor de tu vida, algo que quiere entrar antes del próximo año, algo que se ha estado anunciando en tus emociones, en tus pensamientos, en tu cuerpo. Y si no cierras las puertas, lo que hoy es aviso, mañana será ataque. Esta es la parte donde muchos se desconectan porque no quieren oír lo que incomoda. Pero los que se quedan son los que serán cubiertos, los que escuchan la advertencia antes del golpe. Son los que después testifican que fueron preservados cuando otros cayeron, porque Dios siempre avisa antes de pelear por ti, pero no puede pelear una batalla que tú rechazas reconocer. Y antes de que pienses que esto es demasiado grande para ti, o que estás a punto de quebrarte completamente, escucha lo que viene, porque si el enemigo ha intentado tocarte con tanta insistencia, es porque hay algo en ti que tiene valor eterno. Y Dios no va a permitir que seas destruido sin antes entregarte la llave que rompe esta asignación espiritual contra tu vida, porque la misma palabra que revela el ataque es la que establece la defensa. Y el mismo salmo que ha sido ignorado por muchos está a punto de convertirse en tu protección si decides habitarlo, no recitarlo, no leerlo como poesía, sino activarlo como decreto de vida sobre tu cuerpo, tu casa y tu alma, antes de que la enfermedad espiritual se manifieste en lo visible. Y para que no se quede en advertencias, sino en verdad encarnada,
Déjame llevarte a dos historias donde lo invisible cambió de dirección cuando alguien decidió habitar la palabra y no solo oírla, porque tú necesitas ver, oler y tocar con el corazón lo que pasa cuando un alma hace del Salmo 91 su domicilio permanente y no su visita ocasional. Y aunque cada vida es diferente, hay hilos secretos que las unen: el cansancio que no cede, el miedo que se sienta a la mesa sin ser invitado, el cuerpo hablando por la herida del espíritu, y también la voz de Dios rompiendo el guión justo en el punto donde parecía inevitable el final. Lucía vivía en Quito y coleccionaba resultados médicos en una carpeta azul como quien junta pequeñas derrotas para recordarse que no hay salida. 3 años de migrañas que llegaban como tormenta a pleno mediodía, análisis sin hallazgos, dietas probadas y abandonadas, ejercicios que prometían y no cumplían, noches con los ojos abiertos contando las grietas del techo, días de trabajo donde la luz parecía un martillo. El alma, entre tanto, achicándose cada tarde un poco más. Un martes cualquiera, camino al trole, se detuvo con un mareo que le vació el color de la cara, apoyó la frente en el vidrio de una panadería para no caer y lloró sin ruido, no por el dolor físico, sino por la certeza amarga de estar cansada. Y en ese hueco silencioso recordó la voz de su abuela hablando de un salmo que se parecía a una casa, el 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Lo había leído 1000 veces como poema para salir del paso, pero nunca había vivido dentro de él. Esa noche llegó a su cuarto con la carpeta azul bajo el brazo y sin ceremonia lo abrió como quien empuja una puerta en medio del aguacero. No lo recitó, lo pronunció como quien declara residencia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Puso su nombre en cada línea como si firmara un contrato. Tomó una libreta y escribió: hoy me mudo a su sombra. Dejó el teléfono en modo avión, apagó la luz y repitió con los ojos cerrados: con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré segura. Y aunque el dolor no desapareció de inmediato, algo más profundo cambió de lugar, como si una mano invisible hubiera cerrado una ventana que llevaba años abierta. Al tercer día hizo algo que no había hecho nunca. Ungió con aceite su puerta mientras decía: ninguna peste tocará mi morada. Colocó el salmo impreso en el interior del closet, no como amuleto, sino como recordatorio de domicilio, y cada mañana, antes del café, cubría con esa palabra su mente, su vista, su sangre, su casa, su jornada. Si la migraña asomaba, no negociaba con ella. Escudo y adarga es su verdad. Y la enviaba de regreso a la calle. A la semana documentó en su libreta que las crisis habían bajado de 5 a 2. Al mes hubo días enteros sin dolor. Al cuarto mes se sorprendió corriendo bajo el sol de Cumbayá sin que la luz fuera martillo. Y cuando el médico quiso atribuirlo a una combinación de factores positivos, ella solo sonrió y apuntó en la carpeta azul ahora limpia. Debajo de sus alas, la llaga no prospera. Y lo más hermoso no fue que la migraña retrocediera, sino que el miedo perdió silla en su mesa. La culpa perdió eco. La casa recuperó el canto y el alma por fin respiró como quien sabe que vive bajo techo indestructible. Rafael, por su parte, cargaba una sombra distinta en Medellín. No eran dolores de cabeza, sino una fatiga que parecía soga, un ahogo en el pecho al caer la tarde, un zumbido de tristeza que le apagaba las ganas a las 5 en punto, como si alguien accionara un interruptor. Trabajaba en una bodega de repuestos y contaba los minutos para volver a un cuarto oscuro donde la cama era cueva y la mente laberinto. Había intentado afirmaciones positivas, música, series, supresores de ansiedad de venta libre, 2 sesiones de terapia que abandonó cuando no supo poner en palabras su hueco, y una noche de sábado en la que la ciudad vibraba lejos y la soledad pesaba como nevera. Abrió la Biblia en Hebreos 4:12 sin saber por qué. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Lo leyó 3 veces y entendió una cosa con todo el cuerpo. Llevaba años tratando su alma con curitas mientras la herida pedía cirugía, y esa cirugía tenía que hacerla la palabra. A la mañana siguiente se llevó una decisión al bolsillo: convertir su habitación en altar. Subrayó con marcador grueso Juan 10:10 para recordar cada amanecer que el ladrón no le iba a escribir la historia. Pegó el Salmo 91 en la pared frente a la cama
tiró en una bolsa los papeles viejos que olían a derrota, abrió la ventana para que entrara el aire y de rodillas sobre el piso frío, renunció en voz baja a cada acuerdo con el miedo que había firmado sin saberlo. Yo no te pertenezco, yo habito al abrigo, yo vivo bajo sombra, yo no soy presa fácil. Por la noche, cuando el interruptor de la tristeza intentó apagarse, se puso de pie y declaró en la oscuridad: no temeré al terror nocturno. Y siguió de largo con la frase que más le dolía pronunciar porque le doblaba el orgullo: mi Dios en quien confiaré. Ese fue el punto de quiebre, no un milagro de luces ni un derribo dramático. Fue la continuidad de una obediencia nueva, pequeña y testaruda. Durante semanas sostuvo la guerra con constancia. Si el pecho se apretaba, colocaba la mano y decía: bajo sus alas. Si los pensamientos torcían la boca hacia el abismo, respondía: su verdad es mi escudo. Si a medianoche aparecía el bulto de la opresión, encendía la lámpara, volvía a leer el salmo en voz alta y caminaba descalzo por el cuarto pronunciando el nombre de Jesús hasta que la atmósfera cedía. Al mes se sorprendió tarareando de camino al trabajo. Al segundo mes, alguien en la bodega le preguntó cuál era su secreto para estar tan tranquilo cuando otros vivían crispados. Al cuarto mes se encontró aconsejando a un compañero con ataques de pánico: haz de tu cuarto un altar, no una trinchera. Y esa frase se le quedó grabada porque entendió que Dios no lo estaba haciendo sobrevivir a rastras, sino enseñándolo a vivir cubierto, abundante, con la respiración liberada, dueño de un territorio que antes le parecía enemigo. No fueron vidas fabricadas en un guión de perfección. Hubo recaídas, tardes difíciles, silencios largos, visitas al médico cuando hizo falta, días en que el cuerpo quiso contar la vieja historia y la mente tentó al viejo acuerdo, pero la diferencia ya estaba escrita en una puerta que se mantenía cerrada. Lucía no volvió a acostarse bajo el pronóstico, sino bajo las plumas de aquel que cubre. Rafael no volvió a encender la noche con su propia angustia, sino con la espada que dividía el miedo de la verdad. Y ambos descubrieron algo que no cabe en manuales. Cuando habitas el salmo te habita. Cuando haces de la palabra tu dirección, la palabra te hace casa. Cuando eliges sombra divina, la peste pierde mapa. Y cuando al amanecer pones el cuerpo debajo del decreto, el enemigo se encuentra con muro donde esperaba pasillo. Y tú necesitas más que inspirarte con sus historias. Necesitas apropiarte de su decisión como si fuera tuya. Porque el mismo Dios que los cubrió está hablándote con el mismo tono, en el mismo idioma del alma, con la misma urgencia amorosa, para que hoy muevas tu vida de la intemperie al abrigo antes de que el cielo cambie de estación. Y si estuviste leyendo estas líneas con el corazón latiendo fuerte porque en algún rincón viste tu reflejo, entonces estás listo para escuchar lo que viene, no como promesa suelta, sino como decreto firme que se planta en tu propia historia. Porque así como Lucía y Rafael dejaron de narrar su dolor y empezaron a habitar su protección, tú también vas a tomar la llave que abre la puerta de la restauración y la vas a girar hasta sentir que encaja. Y en el siguiente aliento vas a entender por qué Dios no te trajo hasta aquí para informarte, sino para entregarte una promesa viva que si la abrazas, se te vuelve cuerpo. Entonces toma aire y deja que la esperanza entre como luz por una rendija, porque después de ver con ojos humanos lo que el dolor hace y con ojos espirituales lo que la cobertura provoca, ahora te digo con la autoridad que brota de la palabra y no de un ánimo pasajero, que hay una promesa que no te está invitando a aguantar un poco más, te está llamando a vivir de otra manera, porque Dios no te rescató para que sobrevivas a rastras, sino para que camines cubierto. Y esa cobertura no es abstracta, tiene nombre, tiene textura, tiene sombra, tiene techo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si lo habitas de verdad, la enfermedad no gobierna tu calendario. El miedo no dicta tu agenda. La ansiedad no firma tus decisiones, porque cuando Él dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, no está pintando un cuadro poético para consolar recuerdos, está decretando una realidad para cuerpos vivos, mentes reales y casas con puertas que se abren y se cierran cada día. Y si hasta hoy sentiste que la vida te quedaba grande, escucha esta certeza. La sombra de Dios es más grande que cualquier sombra que ha intentado tragarte. No es un espejismo, es un intercambio.
entregas el relato del síntoma como destino y recibes la narrativa del cielo como escudo. Entregas la costumbre de aceptar lo que todos aceptan y recibes la audacia de asumir lo que pocos se atreven a creer. Entregas el lenguaje de así soy y asumes la lengua de así me cubre. Y en ese punto deja de ser teoría y se vuelve respiración, porque cuando te levantas y dices, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El cuarto no es el mismo, el aire no es el mismo, la puerta no es la misma, el cuerpo no es el mismo. Y no porque ignores la realidad, sino porque la sometes a una superior, como quien coloca un papel pequeño debajo de un sello real y ve cómo el sello marca con tinta indeleble lo que antes era frágil. Y por eso hoy puedes permitirte imaginar sin culpa algo que a tu mente le parecía pretencioso. Días con el sueño entero, mañanas sin opresión, diagnósticos que dejan de dictar tu identidad, pasos que no tiemblan frente al titular de turno, porque el que habló, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no estaba describiendo una utopía, sino abriendo una cuenta a tu nombre para que retires vida en la medida en que habitas su presencia. Si te preguntas cómo se ve la restauración cuando deja de ser promesa y se convierte en modo de vivir, mírala como una mesa puesta en el mismo lugar donde antes comía la angustia, como un candado nuevo en la puerta por donde entraban los ataques, como una música distinta en el pasillo donde solías caminar con el pecho apretado, como un aceite que repara la bisagra de un corazón que chirriaba a cada intento de abrirse. Y todo eso no es metáfora vacía, es una operación precisa de la palabra en las fibras más íntimas. Porque Hebreos 4:12 no dijo que la escritura entretiene, dijo que corta, separa, discierne. Y cuando discierne expulsa lo que era impostor en tu interior. Cuando separa deshace nudos que ataban pensamiento con emoción hasta volverlos prisión. Cuando corta cierra pactos que hiciste con frases aprendidas en el miedo y deja un borde limpio sobre el cual Dios cose identidades nuevas. Y así, sin aplausos, un cuarto común se convierte en santuario, una cama común en altar, una puerta común en umbral vigilado por promesas, una persona común en testimonio en movimiento. No es que la vida se quede sin pruebas, es que las pruebas pierden derecho de residencia sobre ti. No es que no vuelvan a tocar la puerta, es que ahora encuentran un nombre en el dintel al que no pueden traspasar sin permiso. No es que los médicos dejen de ser necesarios, es que su palabra deja de ser la última. No es que ya no escuches rumores de peste, es que tu oído aprende a distinguir la voz del pastor que te conduce a través del valle y no te abandona en sus sombras. Y en ese aprendizaje la restauración se mide de formas nuevas, menos recaídas en el mismo pensamiento, más reflejos de ir a la palabra antes que a la pantalla, menos acuerdos con frases como me tocó así, más respuestas como mi refugio es Él, menos mañanas con la frente pegada a la pared, más amaneceres con el salmo en la lengua como primera palabra del día, porque la abundancia de Jesús no es una cúpula de cristal, sino una casa de puertas abiertas hacia adentro y de muros altos hacia afuera, adentro paz, afuera límites. Y aunque el enemigo intente susurrarte que es demasiado tarde, que estás muy lejos, que perdiste la ventana, que ya no vale, te entrego un contraataque que corta esa mentira en el origen. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No tiene fecha de caducidad cuando decides habitar hoy, ahora, en este segundo, y el cielo no tarda en responder a los que hacen suya la promesa con pasos concretos, porque la fe no es un pensamiento bonito flotando en la cabeza, es la huella de tus pies caminando hacia el refugio que declaras, es el sonido de tu voz nombrando al Altísimo cuando la noche pesa, es la decisión testaruda de poner el cuerpo debajo de alas que no ves pero que sientes cada vez que el pecho se calma sin explicación humana, y esa evidencia se vuelve tu nueva memoria, porque el recuerdo de cómo se apaga la opresión pesa menos que la práctica diaria de cómo se enciende la cobertura. Te lo digo sin rodeos para arrancar la duda de raíz y que puedas tomar la llave sin titubeos. Si haces lo que aquí te propongo, si habitas el salmo en vez de recitarlo, si conviertes tu casa en territorio consagrado en vez de búnker temeroso, si eliges el lenguaje de la promesa por encima del relato del síntoma, vas a experimentar lo que el título te gritó desde el principio.
Vivir sin enfermedades como estilo espiritual no significa negar la realidad, significa desactivar su gobierno, significa que la vida de Dios, prometida en Jesús, opera como cerco alrededor de tu mente y tu cuerpo. Significa que la sombra del Omnipotente dicta el clima de tu interior y ninguna peste puede prosperar en un clima que no le favorece. Y esa no es una poesía de domingo, es la arquitectura de una vida que se mudó al abrigo y no piensa volver a la intemperie. Y para sellarte la certeza donde la duda tiembla, recibe este cuadro final antes de pasar al camino práctico. Imagínate abriendo la puerta de tu casa y nombrando en voz alta el dominio del Altísimo sobre cada habitación. Imagínate recorriendo con paso lento tu sala, tu cocina, tu cuarto, tu pasillo, mientras tu boca afirma: tu verdad es escudo. Imagínate dejando sobre tu almohada el Salmo 91 abierto como recordatorio y no como talismán. Imagínate respirando hondo antes de dormir y oyendo dentro: no temerás al terror nocturno. Imagínate ver amanecer y oír sin ruido: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Imagínate yendo al médico con paz y escuchando resultados sin temblar, porque tu identidad ya no cuelga de un informe. Imagínate caminando por el mismo barrio que ayer te oprimía con una espalda que ya no se curva por la presión. Imagínate respondiendo a una noticia de plaga con un silencio firme por fuera y un decreto ardiente por dentro. Y cuando esa escena empiece a parecerte tu nueva normalidad, sabrás que la promesa dejó de ser verso y se volvió casa. Y entonces estarás listo para recibir en la siguiente respiración el mapa exacto de cómo se activa cada día este escudo, para que no quede solo en imágenes, sino en práctica viva que pisa el suelo y lo consagra. Para que esta promesa no se quede suspendida en el aire como una ilusión bonita y empiece a gobernar tu manera de vivir desde hoy, te propongo un camino breve y radical que no añade peso, sino que ordena tu espíritu para que la cobertura se vuelva hábito y no evento. Y lo primero es mudarte de dirección con un acto sencillo pero definitivo cada mañana y cada noche, sin importar dónde estés ni cómo te sientas, porque cuando despiertes, lo primero que harás será abrir la boca antes que el teléfono y declarar en voz viva tu domicilio espiritual, no como mantra, sino como acto legal del alma. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y en esa misma respiración vas a nombrar tu cuerpo como territorio consagrado, colocando tu mano sobre la cabeza, el pecho y el abdomen con la sencillez de un hijo que sabe a quién pertenece, y dirás: tu verdad es escudo y adarga sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mis órganos, sobre mi sangre. Y luego recorrerás con una mirada lenta tu habitación y tus puertas para afirmar en voz baja: ninguna plaga tocará mi morada. Y si estás en un lugar que no es tu casa, el dintel será tu propia frente, porque lo que se sella primero está adentro. Por la noche, antes de que el sueño te encuentre, repetirás esta ceremonia mínima sosteniendo una sola frase como lámpara encendida en el umbral de tu descanso: no temeré al terror nocturno. Y dejarás el Salmo 91 abierto, no como amuleto, sino como recordatorio de domicilio, porque el ladrón no discute con papeles firmados, y cada amanecer y cada anochecer son tu firma diaria. Y si un pensamiento oscuro intenta colarse en medio, lo interrumpes con Juan 10:10, como decreto que reordena el clima interior. El ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo me dio vida y vida en abundancia. Y no te detengas para evaluar si lo sientes o no lo sientes, porque la frontera no se sostiene por emoción, sino por autoridad. Y tu autoridad aquí no brota de tu rendimiento espiritual, sino del verbo que pronuncias. Al cabo de una semana, notarás que el cuerpo empieza a obedecer a la casa que el espíritu le indicó, y la atmósfera cede porque ha decidido habitar y no visitar. Con el domicilio establecido, el siguiente movimiento es dejar que la palabra haga lo que ninguna fuerza humana puede. Una cirugía sin bisturí que separa lo que te hiere de lo que te pertenece y corta la raíz que enferma por dentro para que la carne deje de hablar lo que el alma calla. Y aquí Hebreos 4:12 es más que un versículo. Es la herramienta del médico eterno entrando a profundidad para discernir pensamientos e intenciones del corazón. Por eso vas a tomar 15 minutos al día. Si puedes,
siempre a la misma hora para entrenar la memoria espiritual. Y leerás el Salmo 91 lentamente, respirando cada línea como alimento, y al terminar, abrirás un cuaderno que será tu mapa de sanidad y escribirás sin adornos lo que la palabra te mostró. Acuerdos con el miedo, frases heredadas que se convirtieron en ataduras, culpas que invitan oscuridad, lugares y rostros que cargan atmósferas, hábitos que abren grietas, y a cada uno le pondrás su nombre verdadero junto a una renuncia concreta. Renuncio a este acuerdo con la ansiedad. Renuncio a esta palabra que me nombró enfermo. Renuncio a este recuerdo que me ata. Y no te quedes en la renuncia. Sella el espacio con promesa. Escribe a la derecha el decreto correspondiente. Mi refugio es el Altísimo. Su verdad es mi escudo. No me sobrevendrá mal. No temeré. Y cuando aparezca una herida antigua que te hierve por dentro, no la argumentes, entrégala. Señor, entra donde yo no sé entrar. Y si el Espíritu te trae a la memoria una persona a perdonar o un momento a confesar, escríbelo y suéltalo ahí mismo en voz baja. La cirugía del verbo corta sin humillar, separa sin dejarte vacío, limpia sin arrancarte identidad. Y al terminar esos 15 minutos, consagra lo ocurrido con una breve frase de cierre. Tu palabra no vuelve vacía. Y procura hacerlo por 21 días seguidos para que la mente aprenda un nuevo camino hacia la paz, porque el Espíritu ya lo conoce. Y si un día te salta la duda y te preguntas si esto sirve, responde con mansedumbre firme, sirve porque el verbo vive. Y verás cómo el corazón se ordena y el cuerpo deja de proyectar los viejos mensajes del alma herida. Con la habitación y la cirugía en marcha, la estocada final es un pacto de vida que blindará tu semana y pondrá avisos claros en las fronteras donde antes se te colaban sombras. Y aquí vas a elegir un día fijo, el que te sea posible y sostenible, para realizar un ayuno sencillo que no te castiga, sino que te enfoca desde el amanecer hasta las 3 de la tarde, agua y palabra. Y cada vez que el hambre te toque el hombro, le contestarás con la promesa que responde al título de este camino: yo habito y no me enfermo en el alma, yo vivo bajo sombra y la peste no prospera. Y ese mismo día, al caer la tarde, tomarás unas gotas de aceite simple, el que tengas en casa, y con humildad y fe, ungirás el marco de tu puerta, pronunciando a fuego lento la cobertura del Salmo 91 sobre quienes duermen bajo ese techo, nombrando uno por uno a los tuyos, si viven contigo y si están lejos, levantando su nombre en el umbral como bandera. Y completarás el pacto con una acción concreta de misericordia esa semana, una llamada, un plato, una transferencia discreta, un abrazo que sana, porque la vida en abundancia que Jesús promete no es un concepto gaseoso, se materializa en gestos que le cierran la puerta al egoísmo, tan amigo de la enfermedad del alma, y le abren la ventana al aire fresco del reino. Y si en medio del camino aparece un informe médico que te sacude o una noticia que pretende sembrarte miedo, no rompas el ritmo, toma el papel con calma, colócalo bajo tu Biblia, respira y susúrrale a tu propia historia: yo no vivo debajo del informe, vivo debajo de sus alas. Y camina hacia adelante con la certeza de que el pacto no se firmó con tinta humana, se selló con sangre en una cruz y se actualiza cada vez que pronuncias vida con la boca, porque el mundo espiritual se mueve ante voces que saben de quién son. Si haces esto como fue dicho, si te mudas cada amanecer y cada noche al abrigo, si abres el pecho a la cirugía del verbo hasta que la herida deje de gobernar, si sellas tu semana con ayuno, unción y misericordia, mientras declaras que Jesús vino para darte vida y vida en abundancia, empezarás a notar que aquello que te rondaba pierde fuerza y dirección, que las viejas cadenas ya no encuentran tu muñeca, que tu cuarto se convierte en altar y no en cueva, que la mente responde al llamado de la paz como oveja que reconoce la voz del pastor. Y en ese terreno donde antes se instalaba la enfermedad, verás crecer decisiones sanas, hábitos nuevos, reflejos de fe, y todo esto no por sugestión ni por ánimo pasajero, sino porque la palabra que habitas ordena el clima de tu interior, y la sombra del Omnipotente dicta la estación de tu casa, y cuando la estación es la correcta, ninguna plaga prospera, y cuando el clima es el del reino, el cuerpo aprende a vivir bajo un gobierno que lo protege. Quédate conmigo porque en el siguiente aliento vamos a elevar esta práctica a un encuentro vivo en oración, para que el sello no quede en papel, sino que se imprima en tu espíritu como marca imborrable.
Entonces ahora respira lento, aquieta hombros y mandíbula, suelta los dedos, permite que el aire entre como respuesta y no como obligación, y repite conmigo a tu ritmo, no como quien memoriza, sino como quien firma con el alma. Padre amado, me presento sin disfraces, me miro como estoy, traigo en mis manos lo que pesa y lo que no entiendo. Pongo delante de ti mis diagnósticos y mis presentimientos, mi insomnio, mi ansiedad, mis dolores nombrados y los que aún no tienen nombre. Abro la puerta de mi cuarto para que tu presencia sea la primera en entrar y cierro en tu nombre toda ventana por donde el enemigo se acostumbró a asomarse. Declaro que este instante pertenece a tu reino y que ninguna voz extraña podrá interrumpir lo que hoy sellas en mi interior. Y por la autoridad de Jesús, Hijo vivo, digo con la boca y con el corazón que renuncio a habitar la intemperie y me mudo al abrigo del Altísimo, hoy y cada día, porque tú dijiste que quien habita tu abrigo reposa bajo la sombra del Omnipotente, y yo elijo reposar donde tu sombra dicta el clima de mi mente, el pulso de mi pecho, el ritmo de mi casa. Señor Jesús, Rey que vino para dar vida y vida en abundancia, coloco mi nombre dentro de tu promesa y declaro que Juan 10:10 reordena mi historia, cierro la puerta a todo robo de paz, cancelo todo intento de muerte en mis sueños, detengo toda destrucción que se haya querido normalizar en mis hábitos y recibo tu abundancia como ley espiritual sobre mi cuerpo, mi sangre, mis órganos, mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones, mi descanso, mis relaciones, mi trabajo, mi entrada y mi salida. Pongo tu palabra por encima de cualquier informe, la levanto como bandera sobre mi cama, la planto como estandarte en mi mesa, la escribo en el dintel de mi mente para que, al llegar la noche, mi alma sepa a dónde volver sin extraviarse, y pronuncio sin titubeo que no vine a sobrevivir a rastras, vine a vivir cubierto, no por mérito, sino por el mérito de tu cruz, que rompió el derecho del enemigo a dictar mi identidad. Espíritu Santo, médico tierno que corta sin humillar y sana sin dejar vacíos, abro de par en par los lugares donde yo no supe entrar. Te entrego la herida vieja que se disfrazó de costumbre. Te entrego la palabra que me nombró enfermo. Te entrego la memoria que todavía sangra cuando la tocan. Te entrego la culpa que invitaba sombras a mi casa. Te entrego el cansancio que me hizo creer que no valía pelear, y en tu presencia me dejo operar por Hebreos 4:12, que es bisturí vivo. Pide tu permiso en mi interior. Discierne lo que es mío de lo que no es. Separa lo verdadero de lo que aprendí por miedo. Corta el lazo que amarra pensamiento con emoción para volverlos prisión. Cierra con tu aceite las fisuras por donde entraba opresión. Y sella con tu paz los bordes que quedaron limpios. Y mientras haces tu obra en silencio, yo te adoro en voz baja. Te doy gracias por cada milímetro de avance que mis ojos todavía no ven y mi espíritu ya celebra, porque sé que cuando tú operas lo invisible, lo visible se ordena. Ahora cubro mi casa con el Salmo 91, como quien extiende un manto desde el techo hasta el suelo, y lo proclamo de forma personal sin miedo a parecer necio. El que habita al abrigo del Altísimo soy yo y los míos. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Digo a Jehová con firmeza: tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confío. Tú me libras del lazo del cazador, tú me libras de la peste destructora. Con tus plumas me cubres, y debajo de tus alas estoy seguro. Tu verdad es mi escudo y mi adarga. No temeré al terror nocturno, no temeré saeta que vuele de día, no temeré pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Porque tú eres mi refugio, has puesto tu habitación arriba. No me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada, porque a tus ángeles mandarás cerca de mí. Me guardarán en todos mis caminos, me sostendrán en sus manos para que mi pie no tropiece en piedra. Y si hoy mi voz tiembla, que tiemble, pero que no calle, porque cada palabra pronunciada levanta muro, y cada muro nuevo reduce el mapa del enemigo hasta dejarlo sin pasillo. En el nombre de Jesús, rompo acuerdos verbales y emocionales que firmé sin conciencia. Cancelo con tu sangre toda frase como: así soy, siempre me enfermo, me toca, no hay salida, nací para esto, ya es tarde. Retiro esas firmas de mi puerta interior y pego encima el decreto del cielo. Yo habito, yo confío, yo reposo, yo camino en abundancia.
Declaro que mi genética se somete al gobierno del reino, que mi historia familiar se reescribe bajo tu sombra, que mi salud obedece a la voz que calma tormentas y ordena estaciones. Perdono a quien necesito perdonar para que la amargura deje de ser madrina de mi síntoma, y libero a quien me hirió para que la cadena no encuentre muñeca. Renuncio a la autocompasión que atornilla dolores y recibo la valentía mansa que transforma la queja en clamor y el clamor en canto, y sobre toda oscuridad que intentó quedarse nombro tu señorío como luz que no retrocede. Entrego ahora mis noches para que dejen de ser territorio de susto y vuelvan a ser jardín de descanso. Ordeno en tu nombre que el insomnio suelte sus dedos de mi pensamiento, que el corazón no corra cuando la luz se apaga, que mis sueños no se conviertan en teatro del miedo, que mis madrugadas no me encuentren contando grietas sino contando misericordias. Y en este mismo acto coloco mi cama bajo tu sombra como altar sencillo cubierto de promesa. Decreto que ningún espíritu de enfermedad cruzará el umbral de mi habitación, que ninguna opresión rondará mis paredes, que ningún susurro extraño mandará sobre mi respiración. Y si intenta entrar, encontrará ángeles en guardia y una palabra encendida que lo obliga a retroceder, porque este cuarto, esta casa, este cuerpo y esta mente están sellados con la voz del Hijo que dijo: consumado es, para que yo no viva pagando deudas que Él ya canceló. Presento delante de ti a quienes amo, los nombro uno por uno, los acerco a tu abrigo como quien arrima sillas a la mesa antes de la cena. Te pido que tus alas los cubran aunque estén lejos, que tu sombra los alcance cuando yo no puedo, que tus ángeles los acompañen en carreteras, hospitales, escuelas, oficinas, mercados, que tu verdad sea escudo sobre sus cabezas cuando el rumor de la peste recorra la ciudad. Te ruego por el que está débil para que reciba fuerza, por la que está cansada para que encuentre reposo, por el que perdió la fe para que su nombre vuelva a sonar en el cielo como clamor, por la que tiene diagnóstico duro para que vea tu mano abriendo camino donde no hay. Y pongo nuestras generaciones dentro de esta cobertura como quien guarda semillas en un granero antes de la tormenta, porque creo que veré a hijos e hijas creciendo bajo tu sombra sin repetir cadenas, respirando ligero donde antes todos jadeaban. Y ahora, Señor, te pido algo específico para sellar este pacto y que el enemigo no alegue desconocimiento. Escribe tu paz en mis paredes interiores, pon nombre de vida en mis puertas, fija lámparas de esperanza en mis rincones oscuros, multiplica en mí el reflejo de correr a tu palabra antes que a cualquier pantalla. Enséñame a responder con el salmo y no con el sobresalto. Recuérdame que si mi boca calla, las sombras conversan, pero si mi boca decreta, el reino avanza. Dame fidelidad para sostener el hábito del abrigo y creatividad para convertir mi rutina en liturgia viva, que cada ducha sea purificación, cada comida gratitud, cada trayecto intercesión, cada noche consagración, que mi casa tenga el olor sencillo del aceite y el sonido cotidiano de tu nombre, y que mi rostro, aún en días duros, cuente sin palabras que hay un techo más alto cubriéndome. Gracias por lo que ya hiciste y no percibí, por lo que estás haciendo mientras oro y por lo que veré en los próximos días como confirmación, y para que mi corazón no olvide ni mi mente relativice. Hoy dejo por escrito en mi interior este sello: bajo tus alas estoy seguro. Repito como quien firma un documento y como quien canta el estribillo que no se gasta: bajo tus alas estoy seguro. Y si mañana la duda golpea o la fiebre asoma o un informe pretende dictar mi identidad, mi respuesta será la misma: bajo tus alas estoy seguro. Y cuando mi casa escuche esa frase, se acordará de que la consagramos. Y cuando mi cuerpo oiga esa verdad, recordará a quién pertenece. Y cuando el enemigo la escuche, sabrá que llegó a un muro y no a un pasillo, porque la sombra del Omnipotente no admite intrusos, solo hijos que confían. Amén. Dicho está, sellado queda, y mientras tu espíritu descansa en este silencio nuevo que se abrió, vamos a dar un paso hacia afuera para convertir lo íntimo en testimonio vivo y que otros encuentren cobertura en el eco de tu voz. Y para que lo que acabamos de orar no se quede encerrado entre cuatro paredes, sino que se convierta en un río que alcanza a otros, vamos a encender juntos un altar que respira en comunidad, porque las batallas que se ganan de manera personal se consolidan cuando se vuelven acuerdo colectivo. Así que en este mismo instante
quiero que transformes tu comentario en una piedra viva dentro de esta casa espiritual y lo escribas con la misma intención con la que acabas de orar, no como trámite ni como gesto social, sino como acto profético visible ante el cielo y legible en la tierra. Y por eso te invito a que dejes primero una sola palabra que abre puertas y sella pactos. Amén. Escrita con tu propia mano como quien firma un documento, y a renglón seguido pongas tu nombre o el de esa persona por la que estás intercediendo, el país desde el que estás escuchando esta palabra, para que veamos cómo la sombra del Altísimo se extiende por ciudades y fronteras, y en una línea breve describas aquello que hoy estás entregando al abrigo: ansiedad que suelta el pecho, insomnio que se desarma, diagnóstico que se somete al señorío de Jesús, confusión que cede, dolor que retrocede, y si te da pudor escribirlo entero, bastará con nombrarlo en una frase y añadir lo que será tu declaración de pertenencia: bajo tus alas estoy seguro. Porque al hacerlo no solo te levantas tú, sostienes a alguien que leerá tu testimonio y reconocerá su propia herida. Y esa es la trama secreta del reino. Nadie se cubre solo. Todos nos abrigamos mejor cuando el otro confirma que el techo resiste la tormenta. Pero no lo dejaremos en un desfile de pedidos. Quiero que este espacio sea una mesa de intercesión donde la fe circule como pan partido. Por eso, cuando publiques tu comentario, vuelve sobre los que están encima y debajo del tuyo y ora por 2 personas como mínimo. Nómbralas por su nombre si lo han escrito. Di en voz baja su país y su necesidad. Responde con una línea que lleve aceite. Oro por ti desde mi casa. Cubro tu noche con Salmo 91. Declaro que Juan 10:10 reordena tu historia y que ninguna plaga tocará tu morada. Y si el Espíritu te pone una palabra concreta de consuelo, compártela sin adornos, con respeto y humildad, porque aquí no buscamos protagonismos ni frases rimbombantes, buscamos sostener brazos, y cada respuesta que ofrezcas será una hebra más en la red que impide que alguien caiga, y a la vez, cuando tú estés débil, otro hará lo mismo contigo, y así este canal deja de ser un video y se vuelve iglesia en marcha, cuarto de guerra, sala de hospitalidad, casa encendida. Quiero que también inauguremos un lenguaje común que nos recuerde quiénes somos y dónde vivimos, de modo que además del amén y de tu petición específica, escribe al final una frase que se convertirá en bandera compartida. Yo habito, no visito. Repítela cada vez que regreses a comentar durante la semana, porque habrá días luminosos y otros grises, pero la constancia en la palabra es la arquitectura del refugio, y cuando alguien nuevo llegue y lea esa misma declaración repetida por muchos, comprenderá que aquí no se reparten amuletos, sino domicilios. Y eso tiene un peso espiritual que el enemigo reconoce y respeta. Y para registrar lo que Dios hace, te pido una cosa más. Cada vez que veas un cambio, pequeño o grande, vuelve a esta misma caja de comentarios y deja constancia. Hoy dormí toda la noche. El dolor mermó. El informe salió mejor. Me regresó la calma. Aunque parezca insignificante, escríbelo, porque esos hilos de gracia tejerán una memoria pública contra el olvido, y el recuerdo de la fidelidad alimentará la fe del que todavía está en el valle, además de que a ti mismo te servirá de mapa cuando alguna sombra intente contarte la vieja historia. Si te cuesta dar el primer paso porque sientes vergüenza o miedo a exponerte, recuerda que no estás entregando morbo, estás levantando un altar, y hay diferencia entre exhibirse y consagrarse. Por eso te sugiero una fórmula sencilla para romper la timidez y no quedarte fuera de la bendición. Amén. Soy de testi y entrego a Dios. Tekikiti. Bajo tus alas estoy seguro. Yo habito, no visito. Copia esa estructura y complétala con tu verdad, no para que todos te miren, sino para que todos miremos juntos al que cubre. Y cuando veas nombres repetirse en varias naciones, entenderás que la nube de testigos también se forma aquí, en una lista de comentarios que el Señor lee como incienso. Y no subestimes este gesto, porque los muros de Jericó cayeron con una marcha y un clamor repetidos. Y la viuda vio multiplicarse su aceite cuando obedeció con vasijas y silencio. De igual manera, esta comunidad se convierte en vasija cuando ofreces tu línea y recibes la del otro. Y ese flujo constante impide que el miedo se instale como dueño. Para ordenar la intercesión sin sofocar a nadie,
Propongo que durante 7 días cada uno adopte al menos a una persona de los comentarios y ore por ella en secreto como si fuera familia. Anótala en tu cuaderno del Salmo 91. Menciona su nombre en tus amaneceres y en tus noches. Y si el Espíritu te lleva, déjale una nota corta a mitad de semana. Sigo orando por ti. Porque la enfermedad del alma muchas veces se alimenta de la sensación de aislamiento y un simple "no estás solo" pronunciado con fe tiene el poder de desactivar acuerdos de soledad crónica. Además, si perteneces a una iglesia local, compártele a tu grupo pequeño 2 o 3 peticiones anónimas de esta lista para que tu comunidad también se vuelva parte de este cerco. Y si no estás congregándote por ahora, esta mesa será tu punto de partida mientras el Señor te guía a un hogar cercano. Y como señal visible de que la abundancia de Jesús desplaza definitivamente el relato del ladrón, añade a tu comentario un gesto concreto de misericordia que te comprometas a realizar en los próximos 7 días. No lo publiques para exhibirte, sino para responsabilizarte delante de Dios y de esta familia. Haré una llamada de reconciliación. Prepararé una comida para quien no puede. Donaré sangre. Visitaré a ese enfermo. Perdonaré una deuda pequeña. Porque la salud del alma respira cuando la compasión camina. Y los actos de bienaventuranza cierran grietas por donde la oscuridad se alimentaba. Y te lo digo así de directo porque esta es la lógica del reino. La oración abre, la comunidad sostiene, la misericordia blinda. Y cuando esas 3 cuerdas se trenzan, el cordón no se rompe. Ahora, mientras escribes, deja que la paz que cayó durante la oración se convierta en tinta y no pospongas lo que el Espíritu ya encendió. Porque cada minuto que cedes a la duda es un centímetro que retrocedes del abrigo. En cambio, cada amén escrito a tiempo es un ladrillo más en la muralla. Cada nombre traído a la mesa es una silla más preparada para el milagro. Cada testimonio breve es una antorcha encendida en el pasillo de alguien que todavía camina en penumbra. Así que toma tu lugar y déjalo claro. No somos espectadores ni consumidores de contenido espiritual. Somos constructores de un refugio real y tú eres parte indispensable de esta arquitectura. Y cuando cierres tu comentario con la frase que nos nombra, yo habito, no visito, sentirás ese pequeño clic interno de pertenencia que el miedo no puede imitar. Porque quien habita conoce la voz de la casa y la casa reconoce el paso de quien vuelve. Y con ese eco encendido en el pecho pasamos juntos al borde del siguiente tramo, porque después de declarar y de unirnos, es tiempo de sellar tu decisión con un desafío que encamine tus días y ancle tu espíritu a lo que acabas de proclamar, para que lo que hoy arde no se enfríe con la rutina, sino que se convierta en ritmo permanente de protección y propósito.